cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera, que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra. El que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente, y 35 millones de dólares blanqueó. Nosotros teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Buenas noches. Esta es otra edición de Sentido Común. Excelentes notas de Carlos Herold Cue, el periodista español, para El País de España. Esto significa que lo que uno discutía con nuestros amigos kirchneristas, porque uno sigue teniendo amigos kirchneristas, en las mesas de los cumpleaños, en las reuniones, da por tierra la creencia que ustedes, amigos míos kirchneristas, tenían que todo era una fábula de Clarín, La Nación o los grupos hegemónicos de medios. La expresidenta acaba de ratificar que efectivamente hubo corrupción durante su mandato. No lo establece como una asociación ilícita, aunque los bolsos llegaban a la Casa Rosada, como lo dijo Miriam Quiroga, la secretaria privada del expresidente de la Nación. Pero ella no lo dijo así, pero dejó establecido que había corrupción. Después podemos discutir todo lo que usted quiera discutir. Entonces, cuando yo me exaltaba con mis amigos kirchneristas, diciendo que paren una de todas las corrupciones que tenían, y ellos me lo negaban diciéndome que éramos nosotros los periodistas, se acabó la discusión. Fin del mito de que no había corrupción. Lo aceptó la propia expresidenta de la Nación. Después dio otro reportaje a Crónica TV y Samuel Chiche Hellblum estuvo magnífico. Le preguntó si tenía novio, le preguntó un montón de cosas. Y también le preguntó sobre la tragedia de Once. Y allí la expresidenta dijo que solamente era culpa del maquinista. Como usted me está escuchando. Para ella no hubo corrupción, supuestamente, en todo lo que pasaba en los ferrocarriles. Ferrocarriles que ella misma había alertado que la podían atropellar el día que inauguraba la modificación y reconstrucción de la estación Sáenz Peña hace 2 años, junto con Florencio Randazzo, que en aquel momento era su precandidato inspectore, que después no lo fue. En esa ocasión la propia expresidenta dice, cuidado a ver si nos atropellan. Una expresidenta cuyo gobierno trabajó afanosamente para dividir al grupo de familiares y víctimas de la tragedia de Once, que no solamente fueron 51 muertos y un bebé por nacer, sino que hubo 700 heridos. Una expresidenta que además en el reportaje con Chiche Hellblum dijo que nunca presentó un habeas corpus en Santa Cruz, porque en Santa Cruz no hubo desaparecidos. Y yo acá tengo el listado de desaparecidos que lamentablemente sufrieron los habitantes de Santa Cruz.
los tenía por acá, pero bueno, en algún momento lo voy a encontrar. Acá está. Son José Valdivia, Pedro Llorente Serrano, Carlos Balnés y Héctor Irastaza. 4 personas desaparecidas en Santa Cruz durante el proceso militar, durante el cual la expresidenta y su esposo no presentaron un solo habeas corpus. Y es más, aplaudían la guerra de Malvinas y casi mencionaban como héroes a los militares por esa gesta. Listo, punto final. Otro tema de los que nos vamos a dedicar hoy es esta instalación que puede llegar a verse de las mafias. Y se terminan rápidamente cuando uno actúa contra las mismas. El caso de el Pata Medina es emblemático. Es el dirigente de la UOCRA que azotaba La Plata y las zonas adyacentes con sus manejos, impedía las construcciones, impedía cualquier tipo de actividad vinculada con la construcción si no pasaban por él. Le detectaron aviones, helicópteros, 10 millones de dólares, 100 autos y todo lo que todavía no sabemos que le encontraron. A un tipo que se autodenominaba mafioso, que hasta el propio Moyano tenía miedo, que Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA Nacional, tampoco quería intervenir en esa seccional por miedo al Pata Medina. Es decir, un tipo que se hacía el mafioso y todos que entendían que era mafioso. Hasta que alguien dijo, vos no sos más mafioso, y el mafioso cayó preso. Así de simple, el rey está desnudo. Cuando uno lo dice, se acabó. La gente que actúa de gente toma conciencia que lo puede decir más libremente, y el Pata Medina, uno de los emblemas del peor de los sindicalismos, está preso. ¿Es un chivo expiatorio para el resto de la clase sindical argentina? No lo sé. Lo que sí era uno de los más emblemáticos de un gremio, el de la UOCRA, donde cada vez que resuelven sus internas se hace a balazos, a tiros, a muertos, o que ha sabido participar de las peores páginas de la historia reciente argentina, cuando, por ejemplo, el secretario general de la UOCRA, San Martín Ayala, participaba del comando que organizaba los saqueos en el conurbano bonaerense. Víctor Pirillo, ¿cómo le va? Bueno. Gracias por venir primero, porque llamé a varios para que vengan. No, está bien. Usted no los quiere a los sindicalistas porque vienen. No, es que yo creo que hay que hacer una distinción. Es un hecho muy, muy lamentable. Nos roza a todos, pero creo que es la característica de lo endeble del sistema, de la profundidad que se necesita para ejercer ciertos cambios y terminar con estos mecanismos, porque no solamente esto, hay un montón de delegados, miles de delegados de base que se preocupan, luchan y pelean por un salario digno, pelean por su gente, que están muy lejos de esta práctica y de este tipo de gente, no tiene nada que ver. A este señor se le encontraron armas, RPG, creo que tenía una bazooka antitanque, no sé qué tenía, qué sé yo, no sé qué es lo que quería hacer, pero esto no tiene nada que ver con el sindicalismo ni con lo altruismo que significa la actividad sindical. Fíjese, en este país, por ejemplo, el sindicalismo, con sus defectos y sus errores, en el 2001, cuando empresarios de la misma talla que este señor vaciaron el país y se quedaron con los ahorros del pueblo, de los cuales hubo casi 300 suicidios, no hubo una guerra civil porque 14 millones de sindicalizados fueron contenidos por esta malla social que, con sus defectos y con sus virtudes, supo construir el sindicalismo. Entonces, eso es un hecho importante, los logros laborales son un tema importante, porque imagínese usted en un escenario en el que también hay una operación en el sentido de que viene en marcha una profunda reforma laboral. Necesaria en algunos aspectos. En algunos aspectos necesaria, en el sentido
de actualizarlo. Pero yo no estoy de acuerdo en que se conculquen derechos ya logrados. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el ideal del común del empresario, al que el gobierno no llega, es la eliminación tácita y sistemática de todo estructura sindical o gremial. Ahora, supongamos... Ahora, ¿por qué cree que...? ¿Puedo terminar? Sí. Supongamos en un escenario ideal. Mañeto, no lo voy a cuestionar si es bueno o es malo. Es un hombre poderoso que pudo resistir el embate de un Estado. Su guerra con el kirchnerismo fue famosa, ¿no? Hasta estos días sigue. Sin embargo, todo un Estado no pudo contra Mañeto y el resultado de la guerra Mañeto-gobierno kirchnerista dio como ganador a Mañeto. Mañeto ganó esa guerra. Ahora imagínense que esos trabajadores de prensa o lo que sea no tuvieran un sindicato que pudiera negociar colectivamente sus salarios. ¿Cómo hace un simple trabajador para negociar con alguien que todo un Estado no pudo? ¿Cómo hace el cameraman? ¿Cómo hace el de piso? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo hace la gente si no en el ideal que quieren estos empresarios no existieran los sindicatos para negociar sus tratados colectivos? Está bien, ahora, yo interpreto lo que vos decís. Ahora, ¿por qué también Mañeto, para ponerle nombre y apellido, gana una discusión? Porque, primero, seguramente el 95% de su plantilla de personal de toda su holding de empresa estaban en favor de resistir. Con lo cual, no es que pudo resistir solo y adentro le estaban quemando las cámaras acá, le estaban quemando las plantas. No pasó eso. Y segundo, porque la sociedad toda presumía algo. ¿Quién estaba ajustado a derecho y quién quería avasallar ese derecho? Acá en el tema del Pata Medina, la gente aplaudía a los que iban a meterle presa para el Pata. La gente salía a la calle para pedir que se metiera preso al Pata Medina. Y a esto lo traslado. ¿Por qué presumís que la población en su gran mayoría cree que los sindicalistas más poderosos por lo menos tienen un canuto multimillonario que no representa la calidad de sus afiliados? Bueno, hay un alejamiento, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Primero, el gobierno ingresa y encuentra una dirigencia fuera de las bases, en su mayoría ya grande. O sea, yo no sé cuál sería el escenario si todos estos dirigentes tuvieran todos 30 años menos, con el poder que tienen. En la connivencia, el Pata Medina no fue un libre pensador que actuó solo e hizo lo que quiso. Olvidado. Desde el 89 está el Pata Medina, que obviamente tuvo la complicidad de gobiernos radicales, gobiernos menemistas, gobiernos de la Ruista, gobiernos kirchneristas, o sea, gobiernos... Radical es poco, porque bueno, el 89 pero, en adelante... pero supongamos, y también dualdistas. Entonces, alguien... Y Sciolista. Y Sciolista principalmente porque también es cierto que Scioli tuvo una connivencia muy, digamos... Marcada con este hombre. Y con su estilo, porque fue repudiable el hecho cuando este señor golpeó a una policía y le rompió la nariz en la ruta, en Tabique, y a otro le pegó un culatazo. O sea, hay un poder que le servía y que evidentemente hasta ahora le sirve. Ahora, esa metodología, yo no sé si se terminó, porque también ayer estaban cuestionando la vinculación del Momo Venegas, que fue aplaudido en vez de por la rural, por los patrones y no por sus trabajadores. Es decir, un hombre que desde que uno tiene conocimiento era jefe de la UATRE, que ¿Es una víctima del nuevo sistema para vos el Pata? No, no es una víctima. Es algo que es un perjuicio y es un reproche que nos tenemos que hacer toda la dirigencia sindical, de ponerle un límite a todas estas conductas. También la dirigencia el no puede... Caballo Suárez. No, nadie se identifica con eso, porque eso dista mucho de ser. Pero también hay miles de trabajadores, hay miles de delegados que se levantan todos los días, que son castigados. En un país que ser delegado es una condena perpetua, porque un delegado que va a una fábrica, que es delegado del tren, que es delegado no sé de dónde, termina la actividad acá y elige por X razón la fábrica de PepsiCo, digamos, quebró, se fue.
Todos esos delegados se presentan hoy a pedir trabajo en una empresa X y le preguntan, lo primero que le preguntan, antecedentes laborales, ex delegado de PepsiCo. Flaco, agarra la puerta y andaba. Te decía, no te toma nadie. También hay una marginación y una falta de legislación de protección a todos esos sectores que encabezan causas nobles de defender a sus representados que están proscriptos, de hecho, para toda la vida en esta sociedad. Víctor, después vamos a hablar de otros temas. ¿Tuviste un cierre de 25%? 24 al básico y adelantamos la paritaria 60 días, logrando que impacten en el aguinaldo, que hace casi 25,7, pero pasamos 1.100 trabajadores a planta permanente y ahora estamos negociando un bono para fin de año, se aumentaron las horas extras, es decir, un montón de logros que lo hemos firmado con el intendente Jorge Macri. Gracias, pero alerta, basta de personal de planta permanente o contratado en la Municipalidad de Vicente López. ¿Cuántos son? 9.000 entre contratado y planta permanente. No sé cuántos hay, pero hay muchas más secretarías, casi 6.000 y pico, pero bueno, antes todo este sector de seguridad no existía, la gente demanda cosas nuevas, hay muchos centros de atención primaria, hay 4 hospitales. No es que existe una municipalidad sola para administrativos, hay muchos sectores que prestan distintos servicios que la comunidad hoy exige, que antes no estaban. Miren ustedes, lo acusan de privatista, Macri. Gracias. Gracias a usted. Otro tema que tiene que ver con esta complicidad entre la política y la delincuencia se notó con brutalidad en La Matanza, donde fue allanado el municipio en el transcurso de esta semana, tras la denuncia de asuntos internos que reveló el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, que actuó como vocero de estos procedimientos, en los cuales se notaba claramente la connivencia de policías de hace muchísimos años que empezaron inclusive cuando Balestrini era intendente de La Matanza, ¿sí? El ya fallecido ex intendente y vicegobernador, con la continuidad de Fernando Espinosa y que llegan hasta el propio despacho del secretario de Policía Comunal del municipio. La intendenta Magario se presentó para decir yo me pongo a disposición, pero dijo que ella no tiene dudas del buen manejo que tiene la policía de La Matanza. Extraño, pero un botón de muestra más de que cuando el Estado quiere, puede. El tema es que quiera con todos, reitero, y me pongo serio, que quiera con todos, con los extraños o que no pertenecen a su fuerza política, aunque no pertenecen al sector sindical que apoyan algunas medidas del gobierno, y con aquellos que sí hoy están apoyando al gobierno y a sus medidas. Con todos. Yo creo que hay mucho más de un lado que del otro, pero no importa. ¿Para qué? Para que todos nos quedemos tranquilos. Un instante, continuamos con Sentido Común.